Hola, muy buenos días, clase de cuarto de SOB. Bueno, vamos ya por el punto 3 del tema y en este punto vamos a ver lo que es un plan de pensiones. Que no sé si os suena el nombre, pero bueno, ya veréis que es bastante sencillito, por lo menos lo que tenéis que estudiar, ¿vale? Que veáis que es bastante fácil. Vamos a empezar. Un plan de pensiones, ¿vale? El instrumento, por así decirlo, de ahorro por excelencia. Es decir, es una forma que tienen las personas, ¿vale? Como esta que os pongo aquí también dibujada, de ahorrar para en el futuro poder disponer de más dinero. Es decir, un plan de pensiones es como una huchita, ¿vale? Como este cerdito de Toy Story, en el que las personas van metiendo ahí su dinero, ¿vale? Cada semana, al mes, una vez al año, como les dé la gana, y de esta forma en el futuro podamos ese dinero aumentado, es decir, se ha hecho más grande, tenemos más cantidad. ¿Qué pasa? Que tiene una particularidad. Es decir, este cerdito hucha viene con una super contraseña que hace que yo no lo pueda abrir cuando a mí me dé la gana. Es decir, no lo puedo romper, no puedo coger el martillo y ¡pum! Romperlo y cojo todo el dinero que hay. No puedo, como me habéis dicho hoy alguien, ¡ay! Me falta un eurillo para lo que quiero, me faltan 2 euros. ¡Uy! Lo cojo de mi cerdito hucha. No. Este cerdito hucha tiene la particularidad de que solo lo voy a poder abrir en 4 casos, es decir, cuando se den estas 4 circunstancias. La primera de ellas es cuando me jubile, es decir, en caso de la jubilación, ¿vale? Que es la forma más habitual para la que yo me hago un plan de pensiones. Es decir, yo me hago un plan de pensiones, voy ahorrando, ahora poquito a poco, y cuando me jubile puedo abrir mi hucha para tener más dinero cuando yo ya no trabaje. Esa es normalmente el motivo principal por el que la gente se lo hace. El segundo de los casos es la incapacidad laboral. Es decir, yo ya no puedo trabajar, pues entonces me dice el Estado, oye, ya puedes abrir tu plan de pensiones, coge tu cerdito hucha, tíralo contra la pared y coge el dinero que hay ahí. Tercer motivo, en caso de dependencia, es decir, de que no pueda valerme por mí mismo y necesito otra persona. Y la última, más drástica, sería en caso de fallecimiento. Es decir, en el caso de que me muera en el futuro, pues el plan de pensiones, lógicamente, no sería para mí, sino que sería para mi heredero. ¿Vale? Pues entonces, en estos 4 casos es cuando yo puedo abrir un plan de pensiones. Antes no. ¿Para qué se hace este plan de pensiones? Es decir, ¿para qué se hace el cerdito hucha? ¿Por qué motivo, ¿vale?, la gente recurre a hacérselo? Pues bien, por estas 3 cosas. La primera de ellas sería la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto de flexibilidad? Que yo puedo meter en mi cerdito, es decir, en mi plan de pensiones, la cantidad más o menos que yo quiera y cuando yo quiera. Es decir, no tiene por qué ser todos los meses, tengo que meter, todas las semanas. No. ¿Que yo quiero ir poquito a poco? Pues a lo mejor puedo meter cada 3 meses, como he dicho antes, una vez al año. Es decir, siempre según a mí me convenga. Segundo motivo de por qué la gente se hace un plan de pensiones es la fiscalidad. ¿Os acordáis de este impuesto que vimos en el tema pasado? Es decir, el IRPF, el impuesto de los vasitos, ¿vale? Que los ejercicios que hicisteis. Pues bien, todas las cantidades que yo vaya metiendo en el plan de pensiones se dice que son deducibles fiscalmente. Es decir, hacen que paguen menos el impuesto de la renta de las personas físicas en el IRPF. Es como, por así decirlo, como una especie como el dinero donado a la ONG, como si tenía hijos que pagaba menos dinero, pues bueno, funciona más o menos parecido. Y el tercer caso es la polivalencia. ¿Vale? Polivalencia por los 4 casos que hemos visto aquí que me cubre un plan de pensión. Es decir, por los 4 motivos por los que yo puedo abrir mi huchita, mi cerdito hucha. ¿Vale? Pues eso sería un plan de pensiones. Como veis, algo sencillito. ¿Vale? Un cerdito hucha que solo puedo abrir cuando ocurran una de estas 4 situaciones. ¿Y para qué sirve este cerdito hucha? Para disponer de un ahorro, ¿vale?, como he señalado aquí, de cara al futuro. Para eso me sirve contratar un plan de pensiones. Principalmente, el motivo por el que más se hace es por este motivo, para complementar la pensión de jubilación que me da el Estado. Por eso ahora, el siguiente punto que vamos a ver en el tema es cómo se calcula mi pensión. Es decir, os voy a enseñar cómo se puede llegar a calcular
la pensión que me queda una vez que yo me jubile, ¿vale? A partir de 2027, a partir de ese año, la edad de jubilación se establece en 67 años. Aunque te puedes jubilar a los 65 siempre y cuando hayas cotizado, es decir, hayas trabajado para la Seguridad Social durante 38 años y 6 meses o más, ¿vale? Entonces, para calcular nuestra pensión debemos tener en cuenta estas dos cositas de aquí. Lo primero de ellas son los años de cotización, es decir, los años en los que yo he estado dado de alta a la Seguridad Social y he estado trabajando, bien sea como por cuenta ajena, es decir, trabajando para una empresa, o por cuenta propia, trabajando como autónomo. ¿Cómo funcionan los años de cotización? Pues mirad, esto que os voy a colorear en verde serían los años de cotización, ¿vale? 15, 20, 25, 30, hasta 35. ¿Vale? Es decir, eso serían, todo esto que he puesto en verde serían los años, ¿vale? Entonces, en función de los años que yo haya estado trabajando, me corresponde una pensión, ¿vale? Que es lo que os pongo aquí abajo. Es decir, si yo trabajo 15 años, que sería el primero, a mí me corresponde una pensión equivalente al 50% de la base de cotización, es decir, de lo que yo más o menos he cobrado, para que hagáis una idea. No es exactamente, pero más o menos, para que así os hagáis una idea. ¿Que trabajo a los 35 años? Me voy al otro punto, al extremo. Me corresponde el 100%, es decir, cobro la pensión entera, ¿vale? Estos serían los dos extremos. Mínimos para cobrar una pensión en España, es decir, para tener una pensión por haber trabajado, necesito haberlo hecho durante 15 años. ¿Que no llego? Pues ya me corresponde otro tipo. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque si no nos liamos demasiado. Entonces, si trabajo 15 años, a mí me corresponde, me darían una pensión equivalente al 50%. ¿Que trabajo 35? ¿El tope? Pues a mí me corresponde una pensión equivalente al 100%. ¿Vale? Hasta ahí los dos extremos. Entre medias, pues también vamos a ir jugando. Es decir, si trabajo 20 años, la pensión que me corresponde es del 65%, que trabajo 25, un 80%, y si trabajo 30 años, me corresponde una pensión del 90%. ¿Vale? Es decir, a medida que trabajo más años, más pensión me corresponde. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la pensión. Es decir, cuántos años he trabajado. Mientras más trabaje, más pensión tengo. Y luego tenemos la base reguladora. La base reguladora es el promedio de una cosa que se llaman las bases de cotización. Las bases de cotización son más o menos lo que las personas, los trabajadores, aportamos a la seguridad social. Más o menos se corresponde casi con el sueldo, aunque siempre las bases de cotización son un poco más elevadas. Es decir, un número superior al sueldo que cobramos, ¿vale? Entonces, para ver esto, vamos a ver cómo sería un ejercicio. Es decir, vamos a hacer una actividad resuelta, viene en el libro, yo lo voy haciendo paso a paso, para que veáis que esto no es tan complicado, es decir, calcular la pensión. Vamos a seguir con las matemáticas que tanto gustan, ¿vale? Mirad, tenemos esta actividad. Nos dan una tabla, aquí hay 3 trabajadores, tenemos a Isabel, tenemos a Jaime y tenemos a Andrea. En la siguiente columna nos establece la base reguladora, el salario que ha tenido esta persona y los años que han estado cotizando a la Seguridad Social, es decir, los años que han estado contribuyendo a la Seguridad Social. Pues entonces, vamos a empezar calculando la pensión. Es decir, el cálculo de la pensión lo vamos a hacer siempre en función de los años cotizados, es decir, de esto de aquí, y de la base reguladora. ¿Vale? Ahora mismo el salario previo no lo necesito, es decir, ese dato ahora mismo no me sirve para nada. No me sirve para nada. Luego lo utilizaremos, pero ahora mismo no. Vale, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por Isabel. ¿Vale? Como Isabel ha trabajado, lo vemos aquí, ha trabajado 15 años, ¿vale? Le correspondería de pensión, lo mira aquí en la tabla, ¿vale? En la grafiquilla esta de aquí que tenéis en la otra parte del libro, le correspondería un 50%. Pues entonces, al trabajar 15 años le corresponde un 50%. Pues vamos a calcular la pensión de Isabel. ¿Cómo se haría? Muy fácil. Cogeríamos la base reguladora, 1.400 euros, por el 50%, ¿vale? Que le correspondería por los 15 años que ha cotizado. Lo cual queda una pensión de 700 euros. ¿Vale? Cogéis la calculadora, multiplicáis y listo. No tiene más. Siguiente.
Vamos a coger en este caso a Jaime. ¿Vale? Jaime, vemos primero cuánto ha trabajado, pone 20 años, nos vamos a nuestra chuletilla de aquí y vemos 20 años, un 65. Pues ponemos 65. ¿Vale? Entonces Jaime sería 1.600 euros, que es su base reguladora, por un 65%, y eso da igual a 1.040 euros. ¿Vale? Y ya, para terminar, terminamos con Andrea, que ha cotizado 25 años. Vemos cuánto le corresponde por 25 años y vemos que le correspondería un 80%. Pues un 80% lo ponemos aquí al lado, ponemos Andrea, sería igual a 1.800 por el 80%, y esto da igual a 1.440 euros. ¿Vale? Hasta aquí no tiene más, es decir, calcular porcentaje, como habéis visto, es decir, sin más, no es nada difícil. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a darle una vuelta a la actividad y vamos a utilizar el salario. Es decir, vamos a ver cómo esta pensión pública, a veces las personas necesitan un plan de pensión, es decir, para complementar la pensión, es decir, el dinero que cobran. Porque ahora mismo tenemos que Isabel cobraría 700 euros de pensión, Jaime 1.040 euros y Andrea 1.440 euros. Entonces vamos a hacer un apartado B del ejercicio, que sería calcular la pensión privada que necesitarían estos trabajadores, teniendo en cuenta que Isabel dice que va a necesitar un 90% del sueldo que tiene ahora mismo, ¿vale? El sueldo barra salario. Jaime dice que va a necesitar un 80% de su sueldo barra salario. Y Andrea dice que ella necesitará, cuando se jubile, un 100% de su sueldo barra salario. ¿Vale? Entonces vamos a ayudarle a estas personas de aquí, a estas pobrecidas personas, a ver cuánto necesitarían de pensión privada para complementar la pensión pública que tienen. Entonces, ahora en esta situación vamos a coger ya el salario. ¿Vale? Vamos a empezar por Isabel. Empezamos de nuevo y dice, Isabel dice que va a necesitar un 90% por el salario previo que tenía. Es decir, Isabel cuando se jubile dice, oye, yo por lo menos necesito ganar un 90% de lo que ganaba antes. Calculamos eso cuánto es, cogemos calculadora, 0,9 por 1.200 y nos da que Isabel cuando se jubile necesita ganar 1.080 euros. Ahora, como de pensión pública tenía 700 euros, ¿cuánto le queda para llegar a esos 1.080? Pues le queda un total de 380 euros, que sería la pensión privada. Es decir, el plan de pensiones que se debería hacer Isabel le debería dar 380 euros al mes para complementar la pensión pública que tiene con la privada. Venga, vamos a hacer ahora lo mismo con Jaime. Jaime nos dice que él en el futuro necesita, un poquito menos, necesita un 80% de lo que ganaba. Un 80% por 1.400 euros. Es decir, necesita tener 1.120 euros. Menos los 1.040 euros que le quedan de pensión pública, Jaime necesita nada más que la pensión privada, 80 euros de pensión privada. Y para terminar, Andrea, que es la que más quiere, Andrea dice, a mí, yo quiero ganar un 100%, a mí dame un 100% de lo que yo ganaba, es decir, un 100% de 1.600 euros, pues son 1.600 euros. Menos la pensión que le quedaba a Andrea, que son 1.440 euros, pues sería, Andrea necesita que el plan de pensiones le dé al mes 160 euros de pensión privada. Y así serían estas matemáticas. Como veis, nada difícil, ¿eh? Aplicad porcentajes, que sé que tanto os gustan, ¿vale? Para los porcentajes, recordad, regla de 3, 0 con algo, la fracción, directamente con la calculadora, como sea más fácil, ¿vale? De la forma que queráis. Pues bueno, con esto listo la clase.
Os he dejado una actividad en el Classroom para que la hagáis, ¿vale? En una es hacer el presupuesto y en otra vais a practicar de nuevo calcular la pensión. Y mañana en el siguiente vídeo lo subo todo solucionado. Espero que hayáis enterado, espero que hayáis ido bien. Cualquier duda ya sabéis dónde tenéis que preguntarme. Un saludo y hasta luego.